Anteriormente Twitter también le borró algunos tweets. Ahí tenemos a nuestro amigo Antonio Domínguez. Hola, Antonio. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Cristian? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, 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 lo mejor que nos dejan. Bien, bien, Bueno, bien. está bien, eso es bastante, ¿no? Es decir, hoy Cristian le preguntó, che, quién va a ganar las elecciones? Y yo le dije, no, ¿a quién se la van a hacer perder? Dije. ¿A cuál de todas las elecciones te referís? Claro, es decir, ¿viste? Porque la verdad que lo que están haciendo, antes o uno no sabía o era más disimulado, pero ahora no les importa ni el país, porque antes si esto hubiese pasado en Argentina, dice, es Argentina. Esto está pasando en Estados Unidos, una potencia, pero una potencia con un poder de destrucción total, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, las líneas de conflicto para los que estamos en este tema de la geopolítica y el análisis internacional son bastante claras, ¿no? Son bastante claras, o sea, todo era posible, hasta incluso la aparición del virus en China, justo cuando se venía la elección norteamericana este año, y se sabía que una pandemia de esa naturaleza por un virus desconocido, el efecto devastador que iba a causar, sobre todo en la profunda interrelación que hay entre China y Estados Unidos, todo entra en el juego del tablero global, ¿no? Más esa información que quedó medio en el olvido de que había habido unas olimpiadas militares, ¿recuerdan? Justamente en el mercado de Wuhan, donde empezó todo, Sí, casualmente 15 días antes, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan al respecto. Entonces, bueno, obviamente tener pruebas de esto es muy difícil, pero cuando están las líneas de conflicto tan marcadas, todo vale, ¿no? Todo vale. Así que, bueno, veremos, ¿no? Este es el segundo presidente católico, suponiendo que se confirme, ¿no? Lo de Biden y la Corte Suprema, a la que tal vez acuda Trump no revise el resultado, sería el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos después de Kennedy, ¿no? Esperemos que no termine igual. Hay una, viste que decían que Biden no estaba bien, que era una persona que ya tenía algunos problemas neurológicos. Te escucho muy bajito porque estoy por bajarme de un taxi. Había que decía que Biden estaba con problemas neurológicos, viste, algunos opinadores. Y bueno, y acá lo que se está imponiendo, como hablamos recién con Oscar Abudá Vini, un amigo de nosotros, que lo esmerilaron tanto a Trump y lo dejaron a Biden, que es seguir el globalismo, ¿no? Mataron el nacionalismo de Trump para seguir. Desde ya, a ver, muy claro, ¿no? Que ganaron las corporaciones. El poder con el cual se enfrentó Trump fue casi temerario, ¿no? Por lo tanto, hacía falta un tsunami de esta magnitud, que hacía más de un siglo que la humanidad no veía, como para voltearlo, porque en marzo ganaba caminando en las elecciones norteamericanas. Pero cuando uno se enfrenta con poderes de esta magnitud, cualquier conspiración es posible. O sea, a ver, los medios ya sabemos a quién responden, hace rato sabemos qué corporaciones globales de tipo financiera están detrás, la interrelación profunda que existe ya entre el complejo mediático y el complejo financiero, lo que era antes el complejo militar industrial, que tantas veces denunció John Kenneth Galbraith como responsable justamente parcial del asesinato de Kennedy, por haberse metido con la guerra de Vietnam, además de emitir la propia moneda norteamericana, el Tesoro Nacional, y no la Reserva Federal. Bueno, ahora ese papel, ese rol que jugaba el complejo militar industrial, bueno, hay que incorporarle las finanzas desde la llegada de Reagan y el neoliberalismo financiero, de Reagan y Thatcher, y por supuesto la liberación de medios, ¿no? A ver, la década del 80, que la sinergia haya sido esa, no es casualidad. Recordemos que la gran mayoría de los medios en la década del 80 eran estatales, o sea, eran monopolios estatales en Francia, en Italia, la RAI, en España, en Argentina. Obviamente cuando
pasamos de la economía productiva a la economía lumpen capitalismo especulativo, era necesario apuntalarlo con los medios. Casualmente fue la década en que Berlusconi se apropió de 3 canales privados y bueno, con lo cual después, gracias al poder mediático y al uso del fútbol, como se llama cosas acá, como Piñeira en Chile, o incluso el expresidente de Paraguay, Hago, que llegaron a poder rehacer el fútbol, a reglas del fútbol. Bueno, hoy el papel de los medios, Trump fue en contra de todo eso. En contra de la... Se escucha, fíjate que hay mucho No viento, se escucha. fíjate, se escucha mal. ¿Cómo? Que hay mucho viento, no se escucha bien. Ya estoy bajando el taxi, les escucho, díganme. Bueno, no, te seguí contando entonces cómo van haciendo el poder de los medios. Sí, claro. Y así todo, como fue tan revolucionario desde el punto de vista del nacionalismo y la creación de empleo, lo que había hecho Trump en Estados Unidos, fue necesario semejante fenómeno histórico, porque esto es histórico, lo de los coronavirus es un mojón en la historia de la humanidad, para voltearlo, ¿no? Y bueno, lo lograron. Así que, bueno, son de temer, ¿no? Son de temer. Y son vivos, por algo están en el poder, ¿no? Sí, vivos, son maquiavélicos, son muy poderosos, no tienen escrúpulos, y bueno, ahora hay que prepararse para lo que va a venir. Ya el asesor para asuntos latinoamericanos de Biden salió a decir que veía una gran posibilidad de integración con Sudamérica, porque Biden era de los políticos norteamericanos el que más veces había viajado a la región, había hecho 17 viajes a Sudamérica, y cuando le pidieron que profundizara un poquito más a qué se refería, dijo, bueno, concretamente tenemos ahí el tema del litio, y a nosotros nos interesa bajar mucho los niveles de polución por el dióxido de carbono. Obviamente, no es casualidad que Bolivia haya recuperado el control nacionalista de sus recursos naturales, ¿no? Así que lo que ahora no les va a resultar tan fácil conseguir de Bolivia, van a venir a buscarlo acá. Es de manual esto, ¿no? Es de manual. Así que veremos con qué nos encontramos. Si Trayéndolo por lo menos... para el ámbito local, vos has sido un ferviente crítico de la gestión de Alberto Fernández, acusándolo de no tener plan. Te tengo que decir que has estado equivocado, porque el gobierno ha presentado un plan nacional de gestación menstrual sustentable. Una diputada, Daniela Villar de la Cámpora, presentó un observatorio de gestión menstrual a nivel nacional, digamos. Bueno, te diré seguramente que... se resolverán todos los problemas económicos. Bueno, pero te diré que el panorama nacional está empezando a cambiar en forma relativamente vertiginosa, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que sucedió el lunes previo y el martes mismo, el aniversario de los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, fue un mojón. A ver, que la esposa, la ex esposa, la viuda del expresidente Kirchner y su hijo no hayan asistido al homenaje en el centro cultural que lleva su nombre, con inauguración incluida de estatua, y celebrándose una década de su fallecimiento, bueno, solamente le puede pasar desapercibido a quien no quiere mirar las cosas, ¿no? Y además la carta documento, como dijeron algunos colegas periodísticos, que le mandó el día previo, ¿no? Semejante crisis económica y con una pandemia global, denunciar a la ideóloga de este gobierno, que había funcionarios que no funcionan. Bueno, y eso no es una declaración de guerra civil en ciernes, no sé qué es lo que lo es. Y creo que tiene que ver con que el presidente, la presidencia, está empezando a tratar de tomar distancia de algunos despropósitos que este año le hicieron cometer, ¿no? Empezando por lo Vicentín, pero además, fíjense que la reforma judicial
que era lo único prácticamente, o lo que más le importaba a la ideóloga de este gobierno, y en segundo término el impuesto a las grandes riquezas, duermen el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, ¿no? De manera que está empezando a haber conflicto de intereses, y yo diría que no solo de índole táctico, sino de índole estratégico, entre los dos responsables del gobierno nacional. Creo que guardan la forma todavía, porque todos sabemos lo que sucedió cuando el vicepresidente de la Rúa pegó el portazo. De manera que no le conviene a nadie, a ninguno de los dos, en este momento tan frágil, tan delicado de la sociedad argentina, que encima el gobierno se quede partido en la mitad. Pero hay señales públicas, ya no privadas, que son demasiado evidentes, ¿no? Y en función de eso, uno nota que los movimientos que estuvo dando últimamente el ministro de Economía, Guzmán, van en el sentido de la ortodoxia económica. A ver, obviamente que el cierre del déficit fiscal, y cuando gran parte del déficit por la devaluación de la moneda, no es lo ideal. Pero en términos prácticos, el hecho de haber pateado los vencimientos de capital e intereses, sin renegociación de capital, pero bueno, pateado los vencimientos 4 años para adelante, que aproximadamente significarían un 30% del gasto público si tuviera la economía funcionando normal. Sí hay rebote económico, aunque no se recupere el nivel de actividad del año pasado, significa un potencial equilibrio fiscal o incluso superávit fiscal para mediados o fines del año próximo, que no es menor. De manera que tampoco descartaría cierto celo, porque el año que viene es electoral, no sé si va a haber paso, no sé cómo se van a negociar las listas si no hay paso, no sé cómo va a ser la cuestión en el conurbano, de manera que hay cierta, digamos, distanciamiento estratégico y táctico, pero sobre todo estratégico, entre los dos socios principales del gobierno, desde mi punto de vista. Sí, y ahora el martes hay un desembarco del FMI, ¿no es cierto? Y todo prevé que Argentina va a recurrir a un nuevo desembolso. Claro. Sabemos las condiciones que pedirá el FMI, donde por ahí se profundiza más la división. Sí, bueno, eso, el ajuste que clásico que siempre pide el fondo, por más que este préstamo sabemos que se lo fugó todo Macri, porque fue puesto nada más que para tratar de sostenerlo como presidente, y ni eso pudo hacer, a pesar de los 44 mil millones. Bueno, no importa, el FMI dice que se lo prestó al país, el país no lo repudió, a pesar de que se violó el estatuto del fondo por permitir usarlo para fugar divisas, cosa que no está permitida por el fondo. Bueno, pero la cuestión es que el ajuste que normalmente pide el Fondo Monetario, y más con un préstamo récord histórico de esta magnitud, ya se está llevando a cabo. A ver, siempre el fondo pide devaluación. Recordemos, en diciembre pasado, el dólar oficial no estaba a 45 pesos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿hoy a cuánto está? 85. Casi el 100%. 5 pesos más que tenga de acá a diciembre de devaluación del dólar oficial fue el 100% de devaluación del dólar oficial de año. 100%. Si eso no es un ajuste devaluatorio, ¿qué lo es? Pero además, como decía recién, con respecto a la brecha fiscal, al déficit fiscal y la mega emisión que hubo este año por el tema de la pandemia, de los salarios públicos, que son una parte baja del presupuesto nacional, un 10% aproximadamente, pero bueno, en un año y medio tuvieron un ajuste nada más del 7%, cuando la inflación acumulada andaron en el 60%. Desde el 31 de mayo del año pasado hasta el 31 de diciembre de este año, solo van a tener un 7% de aumento en el empleo público nacional. Ajá. Y además, recordemos que con los jubilados, como ahora no se aplica ni siquiera la ley Pichetto, y son ajustes por decreto, también, aunque en menor medida que los salarios públicos, también están sufriendo un ajuste, y son el 60% del presupuesto nacional. Entonces, el 30% que es deuda externa, prácticamente se pateó 4 años para adelante. El 60% que son las jubilaciones también está teniendo corrección, y es el 60%. Y el 10% que son los empleados públicos, bueno, acaba de ver. Entonces, lo que normalmente pide el fondo, no es que lo va a pedir a partir de ahora, no, ya se hizo.
en forma muy inteligente, creo yo, con esa cara que pone Guzmán, que recién parece que hubiera llegado del colegio, pero lo que normalmente ellos sabían que el fondo les iba a pedir, ya lo hicieron. De manera que, aunque el pueblo va a ser muy sufrido y muy doloroso la recuperación del consumo y del mercado interno, porque el salario está en el subsuelo, medido en dólares, hoy el subsuelo, el salario promedio argentino no llega a los $100, y además la desocupación, lógicamente, después de la pandemia estuvo creciendo, pero con semejante ajuste, no es descabellado, según cómo se vincula internacionalmente y cómo reboten las economías con las que Argentina comercia, por ejemplo Brasil, por ejemplo China, un futuro año con un rebote económico importante, ¿no? Porque claro, además se le permitiría aparentemente todavía un 4,5, un 5% de déficit fiscal. Y eso seguramente se charló y se negoció con el fondo, porque si no, no hubiera presentado ya el presupuesto para después tener que corregirlo. De manera que no es descabellado estimar un rebote muy importante de la economía el año próximo. Y bueno, es obviamente a quien tiene un proyecto hegemónico alternativo y que simplemente pensaron usar al presidente como trampolín o como transición, como gobierno de transición, no creo que le vengan a dar gracia, ¿no? Se entiende, ¿no? Está bien, está bien. Sí, partimos de una base muy baja, ¿no? Ese es el tema. Sí, claro, pero bueno, pero aprovecharon o están aprovechando a partir de esta base tan baja, con el pretexto de la pandemia, para hacer un mega ajuste. Con el pretexto de la pandemia se está haciendo un mega ajuste, te vuelvo a repetir. A los bonistas privados, 4 años para adelante. A los jubilados, ni siquiera ley Pichetto. Y a los empleados públicos nacionales, solo el 7% de aumento contra el 60% de inflación. Bueno. Entonces, hábilmente, en forma discursiva, el ajuste que tendría que pedir el fondo y la devaluación que acabamos de ver casi del 100% en un año del oficial. Oficial. Ya se hizo. Bien. Bueno. Y más, un tema más que también no está mucho en el análisis económico hoy en día. El dólar oficial, en realidad, no está retrasado. Si uno analiza series históricas largas, el promedio del dólar oficial, por el cual obviamente se puso el comercio exterior todavía, está en promedio un 15% por arriba de lo que tendría que estar. O sea, el dólar oficial estaría en un 71%, 71 pesos por dólar. Eso sería más o menos. En 85, o sea que está un 15% por arriba del promedio histórico del nivel lógico del dólar oficial. Bien. O sea que Antonio, discúlpame, pero tenemos que cortar. No, todo bien. Y seguimos hablando, la semana que viene o la otra te volvemos a llamar y seguimos con este tema, dale. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Y gracias por todo tu tiempo. Abrazo, Antonio. Abrazo, Antonio. Abrazo. Bueno, también lo tenemos en el aire a Walter Formento, ¿no? Al profesor Walter Formento. Hola, Walter, buenas tardes. Buenas tardes, los escucho muy bajo, ¿eh? Bueno.